Como bien decía, hemos normalizado que la regla duela y hemos normalizado que el embarazo va a mejorar esta sintomatología. Y así es. Cuando hablamos de endometriosis, la endometriosis es una enfermedad benigna, por lo tanto nadie va a morir de endometriosis, pero es una enfermedad crónica, evolutiva, inflamatoria y que puede afectar a la fertilidad. La endometriosis es la gran infradiagnosticada de nuestra sociedad. ¿Por qué? Pues porque hemos normalizado que la regla tiene que doler, que la ovulación tiene que doler, que las relaciones sexuales, si a veces duelen, tampoco pasa nada porque puede ser que no tengas un buen día, o incluso que cuando estás con la regla tengas síntomas intestinales, y eso es pues porque algo no se sentaba mal. Y eso es lo que tenemos que tener. Hay 4 síntomas cardinales de la endometriosis. Hablaríamos de un dolor de regla. Cuando hablamos de dolor de regla es que la regla obviamente la notas porque no deja de ser un desprendimiento de la capa interna del útero, sangras, es un poco molesto, pero no tiene que doler, no tiene que impedirte hacer una vida normal, no tiene que requerir analgesia cada 6 horas para poder continuar con tu vida normal. Ese es un primer síntoma que se llama dismenorrea. Tampoco es normal que tengas dolor con la ovulación o durante todo el ciclo. Eso es un dolor pélvico crónico que es otro síntoma cardinal de la endometriosis. Las relaciones sexuales no tienen que doler, ni en ninguna postura, ni al principio, ni al final. Sería el tercer síntoma cardinal y hablaríamos de este síntoma que se llama dispareunia. Y lo último sería dolor al ir al baño cuando estás con la regla. Y esto lo que habla se denomina disquecia y es el cuarto síntoma cardinal. Para poder entender qué es la endometriosis tenemos que entender cómo funciona el aparato reproductor femenino. Hablaríamos de que cada mes en los ovarios de la mujer crece un óvulo. Este óvulo, conforme va creciendo, va produciendo estrógenos. Y estos estrógenos lo que hacen es actuar sobre la capa interna del útero que lo preparan para recibir al futuro embrión. Esta capa interna del útero se llama endometrio. Cuando se produce la ovulación pero no se consigue el embarazo, este endometrio se descama y lo que genera es la regla. La endometriosis es que células endometriales, es decir, células de esta capa interna, se depositan fuera de su sitio. Pero las células tienen una función y no son inteligentes para saber si están fuera o dentro. De forma que a medida que crece tu óvulo, esos estrógenos que están produciendo alimentan las células de dentro del útero, pero también las que están situadas fuera. Cuando no se consigue embarazo, las células que están en la cavidad se descaman y producen la regla. Pero las que están fuera de su sitio no se pueden descamar y producir la regla. Y lo que produce es dolor, inflamación, y eso es lo que genera todos estos síntomas intestinales. ¿Por qué? Porque no podemos olvidar que nuestros órganos no están en pequeñas cajas separados del resto. Nuestros órganos están todos juntos. Si tenemos una pequeña implante, un pequeño foco que está produciendo dolor y que está produciendo inflamación, si el intestino lo tengo al lado, también lo va a inflamar y va a generar que, los intestinos se hinchen, tenga más gases, digestiones más pesadas, sensación de desconfort continuo, que no achacamos tanto a los ovarios cuando es la principal causa de esto. Como bien decía, hemos normalizado que la regla duela y hemos normalizado que el embarazo va a mejorar esta sintomatología. Y así es, porque por desgracia la endometriosis no tiene una cura, pero sí tiene un tratamiento para mejorar los síntomas o incluso aliviarlos. Son fundamentalmente 2. Por un lado son los anticonceptivos, que desde el punto de vista de sociedad están como muy mal vistos, pero para una paciente que en cada regla supone una auténtica tortura, donde tiene que cancelar sus planes, donde tiene que quedarse en casa en una cama con una bolsa de agua caliente, que esto no es normal, repito, esto es muy importante, los anticonceptivos le van a devolver la calidad de vida. ¿Y por qué? Porque los anticonceptivos van a hacer que no crezca nada dentro del útero. Por lo tanto, si no tengo nada dentro del útero, no crece nada, tampoco va a crecer fuera. Y mi inflamación se va a reducir, mi dolor va a desaparecer y me va a permitir mantener relaciones sexuales placenteras. Y el otro tratamiento sería el embarazo. ¿Y el embarazo en qué sentido? Pues el embarazo va a hacer lo mismo. Dentro del útero no va a crecer endometrio, va a crecer un bebé. Y además va a producir la hormona, que es la que relaja y reduce toda la sintomatología de la endometriosis, que es la
progesterona. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la endometriosis es una enfermedad que no nos va a impedir el embarazo. Sí es cierto que en función de la extensión de la endometriosis nos puede complicar conseguir embarazo en casa. Por eso no hay que dejar pasar el tiempo. El tiempo, por desgracia en salud, prácticamente no ocurre nada, todo lo empeora. Por lo tanto, tenemos que quitarnos la idea de hay que relajarse para embarazarse, hay que quitar el estrés para embarazarse, porque por desgracia vivimos en una sociedad en la que eso no lo podemos evitar. Por lo tanto, lo que hay que hacer es un buen diagnóstico de inicio para que la endometriosis en estadios iniciales no nos impida cumplir nuestro proyecto de familia. La endometriosis, por desgracia, nos va a afectar a nuestra calidad ovocitaria y no solo esa, sino que esos implantes o esa presencia de quistes nos va a generar a lo mejor problemas anatómicos que nos va a impedir conseguir embarazo en casa. Por eso no hay que esperar en casa más de 6 meses por encima de los 35 años y más de 1 año por debajo de los 35 años. Requieren una revisión completa por parte de un especialista para no impedir que cumplamos nuestro proyecto de familia.